Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Edgar López Rosales, de parte de Morena Socialista. Y pues el día de hoy vamos a estar haciendo una transmisión sobre un tema que nos parece muy importante y es acerca de lo que conocemos como la NEP o la nueva política económica que se implementó en la Unión Soviética. Y pues a raíz de esto, pues también los planes quinquenales. Entonces nos parece muy importante que dentro de la izquierda retomemos este tipo de discusiones económicas, precisamente porque este tipo de planes o políticas que se implementaron en la URSS hicieron que Rusia pasara de un país pues atrasado a un país industrializado en una cuestión de años. Obviamente hay cuestiones a favor y en contra, pero pues la idea es empezar con el debate. Entonces, el día de hoy la charla la va a dar la compañera Anaí, y pues sin más, le paso el micrófono para que ella nos pueda dar una pequeña introducción y después pues hacemos una ronda de participaciones. Pues bien, compañera Anaí, adelante. Hola, buenas noches. Pues sí, de hecho, el problema es sumamente importante, sobre todo el problema de la nueva política económica, porque nos da pauta para dos preguntas principales y muchísimas más secundarias, ¿no? Eh, eh, la, una de las preguntas que yo rescato es si es posible que una nación atrasada llegue al socialismo, ¿no? Y creo que eh, Lenin lo defendía, es la tesis que más defendía, ¿no? Antes de promulgar la NEP, y que pues sigue, yo creo que sigue todavía vigente con algunos tintes que también podríamos discutir, ¿no? Y segundo, si es cierto que el socialismo pues ya se ha realizado en lo que fue la URSS a partir de la trayectoria histórica que marca la Revolución Rusa y la instauración de una serie de políticas que derivaron de esta nueva configuración política en lo que era Rusia o la URSS, ¿no? La URSS, que, este, y bueno, pues tenemos que poner antes que nada, pues el contexto, porque en realidad este tema es muy, muy espinoso, o sea, no de balde, tanto Trotsky como Bukharin entraron en una controversia en donde también participaron otras personas y que ambos bandos tenían argumentos muy válidos este, para, ahora sí que para seguir este debate por años, ¿no? Y primero, lo primero es de que ya había como un decaimiento económico a partir de que pues la Rusia zarista se había internado en una guerra imperialista. Y esta Rusia zarista, pues, eh, había también levantado el descontento de la población rusa al mandar a los soldados pues a la guerra y a la gente pues a morir casi, ¿no? Pero la guerra y Primera Guerra Mundial, ¿no? Y sus consecuencias económicas, no nada más fueron o tuvieron una repercusión en la sociedad rusa, ¿no? Lo que pasa es de que parece, bueno, o sea, la, la, la serie de sucesos que vivió la Rusia después de la Revolución Rusa, propiamente la Revolución de Octubre, eh, fue ahora sí que una tras otra, ¿no? Fue la Revolución Rusa,
fue, bueno, primero en los embates de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que diezmaron a la población y además los recursos con los que contaba esta población, no nada más en Rusia, sino en toda Europa. Y luego la Revolución Rusa, propiamente la derivada de la Revolución de Octubre. Y como tercero, está la guerra civil, ¿no? La guerra en donde hay fuerzas extranjeras tratando de combatir el movimiento bolchevique y que también, o sea, también tuvo una repercusión importante porque obligaba a Rusia a seguir en movimiento militar y en campañas militares, que también, pues, estos movimientos eran importantes para mantener los nuevos objetivos políticos y económicos. Entonces, bueno, tenemos esta etapa que de hecho, o sea, si vemos el contexto de Europa, en realidad el, el periodo que va de 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hasta 1929 es un periodo de catástrofe económica, de hambrunas, de incertidumbres, de conflictos, también conflictos y fragmentaciones políticas, ¿no? O sea, en las condiciones generales, después de la Primera Guerra Mundial, en toda Europa tenemos el proceso de fragmentación política por el derrumbe de los viejos imperios, por el derrumbe de las viejas dinastías políticas. Tenemos el derrumbe del imperio austrohúngaro, el imperio otomano. También hay conflictos interétnicos en esta zona también de los Balcanes, que es una zona muy importante y que hoy, si rescatamos esta historia, pues repercute también en cómo vemos esta zona hoy en día, ¿no? La misma Revolución Rusa, ¿no? O sea, hay un cambio de régimen de una monarquía ahora sí que a una transición al socialismo, ¿no? Hay nuevas prácticas en los países occidentales. Por ejemplo, se instauran en muchos países algo que era inimaginable antes de la guerra, que es el sufragio universal, las movilizaciones sindicales. También se complejiza muchísimo la vida política y parlamentaria de todos los países. O sea, que también está teniendo una influencia muy importante la Revolución de Octubre y la transición al socialismo que ha tenido Rusia, ¿no? Hay muchísimas políticas nacionalistas que están surgiendo tanto en en Europa como en Latinoamérica, etc. Y aunado a esto tenemos una serie de catástrofes que además están viviendo, ¿no? Un historiador que se llama Alfred, se apellida Alcroft, creo que se llama Alfred, no me acuerdo, perdón, que tiene un libro que se llama La historia económica de Europa. Él empieza sus argumentos diciendo que las catástrofes económicas y sociales, el impacto económico y social es mucho más devastador en Europa de lo que había sido militarmente la guerra, ¿no? Propiamente la guerra militar, ¿no? Y dice que, bueno, en realidad el porcentaje de bajas de los países mucho más, o sea, devastados fue del 10%, y que en realidad eran personas, impactaba porque eran hombres, varones en edad productiva, y que las mujeres estaban ahora sí que descuidando las labores agrícolas por meterse de lleno a la producción industrial. Y esto es bien importante
porque justamente esta producción industrial se va a ver movida por las guerras, por los intereses bélicos, pues ahora sí que va a subir y va a condicionar varias cosas, ¿no? Primero es el Estado, o todos los estados europeos van a tender a la militarización. O sea, vamos a hablar de que la Rusia va a estar militarizada por guerras y que va a instaurar su policía, la checa y todas estas cosas, y que va a haber reacciones de la sociedad civil, pero también tenemos que tener en cuenta que es una constante que vamos a encontrar en la época en toda Europa, por lo menos, ¿no? Y en toda Europa, debido a estas condiciones que sufrieron en guerra y que había una sobreproducción ya de insumos bélicos en la zona y que precisamente uno de los problemas que tuvieron todos los países europeos en esta época es de que, bueno, se abandonó tanto el campo y muchas zonas estaban seriamente devastadas, que la producción agrícola pues iba a tardar mucho más tiempo en ser, en tener un excedente, ¿no? Y ser favorable para el intercambio, ¿no? Ahora, la reconstrucción de toda Europa, aún en el capitalismo, tardó un montón por las condiciones de los términos de la guerra que se le pusieron a Alemania, etcétera, ¿no? Por muchos otros factores y esa reconstrucción tardó. Pero además, todos los países se sumieron también en crisis financieras. Y bueno, en el periodo de 1920 a 1921, la Primera Guerra Mundial había marcado también un corte radical que pues afectó a la economía de todos los países en los mercados de capitales. El sistema monetario, la banca, el crédito, el fisco y las deudas públicas y privadas. Esto también porque ahora sí que el patrón de intercambio antes de la guerra había sido el patrón oro, y que había sido como un patrón que había que tratar en pincita y que, bueno, en teoría era casi que todas las monedas de todos los países tenían una igualdad en cierto peso de oro. Entonces, al ser el oro la mercancía de intercambio, pues las relaciones se facilitaban un poco. Pero durante la guerra, la política monetaria fue la emisión, o más bien muchos estados se financiaron mediante préstamos bancarios. Y esto provocó que tanto Alemania como Hungría, como Estados Unidos, todos estuvieran endeudados y además emitieran mucha más moneda, papel moneda, del que tenían reservas en los bancos. O sea que no había suficiente oro para sustentar la cantidad de papel moneda que circulaba en todo el mundo. Y que además, ahora sí que nadie tenía las reservas, ahora sí que adecuadas para sustentar esto, ¿no? Y aumenta la demanda de productos primarios en toda Europa. Y esto también tiene que ver también con las necesidades de Rusia, porque la demanda de productos primarios la estuvieron solventando los países de América Latina y de Asia Oriental, ¿no? Entonces, terminando la guerra, todavía había una dependencia de esos países y además ahora sí que con precios inflacionarios, ¿no? O sea, estaban muy caros esos productos en Europa. Y esto tiene que ver
porque una de las condiciones bueno, primero, para instaurar la NEP, tengo que decir que tuvieron antes que pasar por el comunismo de guerra, que se me estaba pasando decir, ¿no? El comunismo de guerra justamente fue una política de corte, ahora sí que socialista, tomando como base los principios, pues sí, del manifiesto comunista, etcétera, pero con la particularidad de que estaban en guerra, ¿no? Y que además se tenían que tomar medidas como muy apegadas a resolver los problemas más inmediatos. Entonces, se instauró un control militar, había un abastecimiento regulado, la colección de grano la hacía el Estado y también la distribución de este grano, y se trataba de aprovechar en excedente. Se instauraron también los impuestos en especie, y también esta distribución corría a cargo también de la organización por los soviets. También se tenía el control de los medios de transporte y las comunicaciones. Y bueno, se empezaron también a nacionalizar muchas industrias y la misma banca, ¿no? Pero también fue un proceso que no se llegó al 100%, pero sí se trató de abarcar todo el territorio de la URSS, ¿no? También una de las políticas que se instauraron en esta época fue la redistribución de la tierra, el fraccionamiento de la tierra, y se les quitaba pues a la iglesia, al mismo estado del régimen anterior, ¿no? Y a ciertas figuras que fungían como terratenientes, ¿no? Y todo esto a favor, pues, de los campesinos. Y se crea también para esto también el Consejo de Comisarios del Pueblo, que tienen muchas funciones, ¿no? Ahora, Rusia también había caído en este problema financiero de la inflación de papel y moneda. Y sobre todo para financiar, primero cuando querían salirse de la guerra, que de hecho pactaron ya con el Brest-Litovsky, pero pues estas deudas no eran como fáciles de pagar o inmediatamente pagables, ¿no? Entonces sí tuvieron como repercusiones en la organización del comunismo de guerra. Y para esto, también ya en 1922, hay algunas tensiones sociales que se estaban teniendo a partir de, pues o sea, a partir de, no de las políticas del comunismo de guerra, sino, como había dicho antes, el contexto histórico demandaba como que aliviar tensiones sociales, ¿no? Había levantamientos por escasez de alimentos. También algunos campesinos a los que se les había favorecido con tierras, así, se negaban a dar pues el impuesto, haciendo muy difícil la recaudación de grano para su posterior redistribución. También, o sea, estos levantamientos tuvo algunas veces que intervenir el Ejército Rojo. Y esto, bueno, pues ahora sí que como
se percibía como una medida, con unas medidas de represión, ¿no? También el volumen de la producción industrial había caído, y bueno, pues había unos objetivos que eran primarios, ¿no? Al instaurar la NEP, ¿no? Y era que parecía ser que esta situación de redistribución y de hambre se estaba replicando en muchos lados y iba a trascender en el territorio ruso, en el territorio de la URSS, porque precisamente por que no se iba a impedir la redistribución, estaba impidiendo la redistribución del grano, pero también porque iba a haber una sequía, o sea, un año de unas cosechas extremadamente bajas. Y esto también dificultaba, ahora sí que, bueno, dificultaba que los levantamientos se pudieran apaciguar de una manera como rápida, ¿no? Y además, y esta es una crítica que hace Trotsky, en donde se había fortalecido, o no se había terminado con la propiedad privada, y también algunos kulaks estaban reteniendo el grano y haciendo algunas, pues sí, como que estaban participando como en una especie de para hacer hambrunas artificiales, algo así, ¿no? Entonces, pues era como el clima, ¿no? De Rusia, y el contexto histórico en el que se inserta en Europa, que no es nada diferente, solamente que en Rusia lo que le exigimos a Rusia es de que, o sea, salga de los problemas como lo más maravilloso posible, y como que se le exige al socialismo que dé cuenta y que con su vara mágica, ¿no? Alivie todos estos problemas, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, creo que los problemas eran demasiado serios, y que en algunas ocasiones pues se orillaba a que, bueno, a caer como un poco más profundo, ¿no? ¿Qué características tiene la nueva política económica, y que de hecho la impulsa Lenin en 1922, pero como una medida transitoria? Es una medida transitoria que él piensa que va a ayudar a salir o sobrevivir en el contexto en el que está metida Rusia, y bueno, Europa, pues también, ¿no? Pero en el contexto de Rusia, ¿no? Y lo que tiene, o las características que tienen, es de que se empiezan a dar permisos para comerciar con los excedentes agrícolas, y eso también lo que va a fortalecer muchísimo es a los kulaks, ¿no? O sea, si ya venían haciendo acaparamiento de granos, este permiso para comerciar con sus excedentes, pues ya lo va a hacer mucho más formal, ¿no? También se les otorga también este permiso de contratar mano de obra asalariada, y esto pues sí lo va a regular el Estado, pero pues prácticamente sí es una mano de obra asalariada. También hay algunas garantías legales para conservar la pequeña propiedad privada, y esto también para incentivar
que la producción agrícola pues, pues, pues tuviera como ciertas certezas. Y también empiezan a dar concesiones de derechos a empresas extranjeras a utilizar empresas que ya habían sido de propiedad estatal. Esto ya es, esto venía siendo desde 1920, pero en la NEP se ve mucho más, ¿no? Y bueno, también empiezan a tener permiso para ver como empresas de tipo industrial. Esto también tiene que ver con cómo se inserta Rusia bajo estos problemas y su relación con otros países que están pues en sus fronteras, con otros países, y en la manera que van a regular el sistema de comercio, el sistema para llegar también de intercambio de alimentos, etcétera, ¿no? Ahora, muchas de las medidas que fueron por una parte transitoria, trascendieron la fecha de que Lenin también muere en el 24, y estas medidas se quedaron ahora sí que un poco más de tiempo hasta que se cambian con el primer plan quinquenal que establece ya Stalin, ¿no? El primer plan quinquenal, bueno, en realidad no lo tengo como diagramado aquí, pero la trascendencia de los planes quinquenales que hace Rusia es esta, o que buscan desarrollar mucho más a la industria. Y esto también conforma, bueno, es también una forma de seguir como avanzando y, y seguir teniendo como un régimen socialista, ¿no? Porque sí, bueno, ahora sí que la dureza de estar como aislados, ¿no? Pues es que, pues, pues no se, es que no se puede, ¿no? En un mundo en donde hay muchas personas, muchas relaciones, lo que se tiene que hacer es, pues, transformarse e ir avanzando y sobre todo, pues, desarrollar la industria para poder abastecer suficientemente de las necesidades de la población. Entonces, en 1928 se instauran los planes quinquenales y lo que va a resultar es de que estos planes quinquenales influencian las políticas del sistema propiamente capitalista, ¿no? A presidentes como, bueno, los presidentes estadounidenses, los presidentes alemanes, en el mismo capitalismo van a implementar para sus economías planeaciones. Van a empezar a hacer planeaciones, ya sea anuales, seccionales, de gobierno, etcétera, ¿no? Y que pues esto también se influye, lo influye y influyen muchas de los avances que tuvo el capitalismo en esta economía que se va a llamar economía mixta, incluso cuando los gobiernos capitalistas ya quieren instaurar un estado de bienestar ya después de la crisis para salir de la crisis del 29, ya en los años 30, ¿no? Cuando van a empezar pues a socializar muchas instituciones, van a empezar a dar algunos beneficios a la clase obrera, ¿no? Pero aún con todos los problemas que tiene la NEP, con todos los problemas que tienen los planes quinquenales en Rusia,
Lo cierto es de que no había como otro régimen que tuviera mejor contemplados a la clase obrera. Y bueno, creo que volviendo a las preguntas principales, ¿no? ¿Qué es la NEP, no? Bueno, esas no fueron las preguntas que di, pero ¿qué es la NEP? ¿O qué significa la NEP, no? Porque Trotsky nos diría, bueno, es que la NEP y todas las condiciones que llevaron a que los kulaks se fortalecieran por la propiedad privada derivada de estas políticas de la NEP, pues fueron ahora sí que la semilla que germinó en la traición de la Revolución Rusa. Y por otro lado, pues está el argumento contrario, ¿no? Que fue precisamente una manera de salir en esta, ahora sí que lo mejor librados posible en estas condiciones históricas que pues tuvieron unas repercusiones muy importantes en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues la reflexión, ¿no? O sea, ¿es posible que una nación atrasada llegue al socialismo? Y pues es cierto que el socialismo ya se había realizado en la URSS y creo que a partir de la NEP, pues cada quien también puede tener como su propia explicación y seguir como abonando a este debate que a lo mejor podría todavía ser vigente, ¿no? Por mi parte es todo. Muy bien, gracias compañera. Pues entonces, abrimos una ronda de participaciones para seguir abundando sobre este tema. Este, no sé si quieran participar, Gil. Sí, sí, Ok, gracias. adelante Y Gil. buenas noches. Pues llamar la atención un par de puntos, ¿no? O sea, sobre la cuestión de la necesidad, ¿no? De la NEP y en general del contexto, ¿no? De esta, de esta parte de la historia. Finalmente, la cuestión económica está muy presente siempre en la lucha de clases y en los conflictos sociales. Pero quizás hasta el siglo XX donde se toma más conciencia de esta parte, ¿no? O sea, en siglos previos la historia hace mucha mención sobre los hechos militares y políticos, pero pues las economías a veces no son tan complejas, ¿no? Digo, la economía mundial empieza en el siglo XVI realmente, aunque ya hay algunos sistemas económicos más o menos complejos antes. Entonces, en particular en la Europa de las luchas armadas, de los grandes conflictos militares como la Primera Guerra Mundial, pues finalmente estalla la lucha de clases y arroja las revoluciones, ¿no? Socialistas que fueron la Rusia zarista, la Revolución Alemana y la húngara. Y pues finalmente es la Revolución Rusa es la que más avanza, ¿no? En el terreno político y armado. Y pues eso trae muchos conflictos económicos. Nada más hay que recordar, por ejemplo, una lectura de Vibor menciona algo que es importante y no siempre se toma en cuenta, ¿no? O sea, el factor que tiene el sabotaje capitalista sobre los procesos revolucionarios. Él menciona cómo en las zonas ocupadas por los ejércitos blancos, bueno, primero por los ejércitos rojos, cuando estos se tenían que retirar frente al empuje de los blancos, pues todos los productos reaparecían en el mercado. O sea, antes de eso era una escasez y todo eso se achaca a la revolución socialista que crea escasez y que destruye todo, ¿no? Entonces, y ahí lo menciona Vibor, que no tiene nada de socialista, pero nada. Menciona claramente, ¿no? O sea, el ejército rojo se retiraba y los mercados se llenaban de productos. ¿Por qué? Pues porque los empresarios y comerciantes, que eran finalmente partidarios de los blancos, pues simplemente escondían todo y no sacaban los productos hasta que se retiraba el ejército rojo. Entonces se acababa supuestamente la escasez, pero pues no era otra cosa que la lucha de clases económica, ¿no? Hecha por los no combatientes.
Entonces, esa es una parte. Entonces, ahí el sabotaje económico es algo real, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en nuestros días está muy soslayado, ¿no? El sabotaje económico contra Cuba, o toda la guerra económica que hubo contra la Unión Soviética a lo largo de su historia, y ahora el conflicto con China, ¿no? O sea, que no es nuevo, que en realidad es como un escalamiento de este de luchas imperialistas, y entonces el factor económico pues aparece como algo real, ¿no? Si se tiene la paciencia de buscar en las noticias, ¿no? Detrás de los grandes conflictos políticos del siglo XX y el XXI, pues hay una guerra económica también. Y, y el sabotaje del capitalismo es real, o sea, hay un mantra de que todos son los mercados, ¿no? Y como si los mercados no fueran actores conscientes que dirigen una lucha también de clases y una lucha político-militar. Entonces, en la Unión Soviética, pues se vio, digamos, claramente, y pues el factor de los sabotajes, los agentes disolventes en la economía, pues eran reales, existían. Y todos ahora, claro, se achacan una paranoia, ¿no? Una paranoia de los servicios de inteligencia soviéticos, o una paranoia de los dirigentes, ¿no? Y las burocracias del este. Pero esas burocracias podrían ser lo que fueran, pero pues no, en esta parte por lo menos no mentían, ¿no? O sea, realmente había agentes disgregando la economía, y pues, los kulaks eran reales, o sea, no, nadie los inventó, eran agentes que estaban beneficiándose a costa de sabotear tanto las relaciones económicas socialistas como incluso el bienestar, ¿no? Popular, o sea, nada de eso les importaba un beneficio inmediato. Y eso dio al traste, bueno, en parte con las primeras medidas socialistas, o sea, estas se aplicaron en un contexto de guerra, y pues no había de otra, ¿no? O sea, había que gestionar un aparato militar que tenía la necesidad de vencer en el combate armado, no había opción, digamos. Y no se podía dejar al arbitrio de fuerzas que en realidad ya no tenían peso, o sea, las fuerzas de la vieja Rusia zarista habían sido destruidas o estaban refugiadas en la zona de los blancos. Entonces, hubiera sido del todo, digamos, contradictorio que la Unión Soviética descansara sus fuerzas en las viejas capas dominantes. O sea, el comunismo de guerra fue una necesidad histórica. No fue una ocurrencia de los bolcheviques, ni fue una cosa al azar, ¿no? O sea, fue el contexto mismo el que los llevó al comunismo de guerra. Y también, contrario a lo que se dice, pues la NEP, ¿no? También fue una necesidad, o sea, no podía mantenerse un estado del comunismo de guerra indefinidamente, pues mientras las fuerzas económicas fuera de la gran producción, pues seguían en manos de miles y miles de pequeños productores. Entonces, como decía en las polémicas, ¿no? Que hubo en ese tiempo, o sea, capitalismo había sido desplazado de la gran producción, al menos en parte, estaba bajo control del Estado soviético, pero ahora el capitalismo ya no tenía su fuerza ahora en los pequeños producción, o sea, ya no era el gran capitalista, pero no había dejado de existir propiamente las relaciones de producción capitalistas. Ahora estas descansaban miles y miles de pequeños productores que se enriquecían a costa de todas estas brechas, ¿no? Que tenía el sistema soviético, sobre todo en el campo o en las ciudades pequeñas. Entonces la NEP puede haber sido un paso atrás, como se menciona, eso no se puede soslayar, pero no quiso decir abdicar, ¿no? De los objetivos del socialismo, porque eso también está en la propaganda burguesa. O sea, se toma la NEP como una derrota, ¿no? Del socialismo. O sea, y así lo dice, ¿no? Sin cortapisas, dicen, Lenin se echó para atrás. O sea, yo he leído en varios textos que Lenin renunció al socialismo, o sea, no solamente es una cosa de que haya sido un retroceso, ¿no? Ya de plano dicen que Lenin se olvidó de Marx, ¿no? O sea, así con todas las letras. Y que por eso instauró la NEP, ¿no? Porque ya vio que todos sus principios habían fallado, y entonces instaura la NEP, y pues la realidad es otra. O sea, finalmente había que reorganizar el frente del combate, o sea, hacer un frente de combate económico. Y, por ejemplo, ahí no, algunos de esos textos no mencionan, ¿no? O sea, el Estado soviético mantiene el control del comercio exterior, un monopolio,
completo de la actividad bancaria. Las grandes empresas se mantienen dentro del Estado soviético y los tribunales, ¿no? Que es algo que a lo mejor no es no está tan presente, ¿no? En algunos textos y debates, que es que cuando la Unión Soviética, por iniciativa incluso de Lenin, empieza a establecer una política de concesiones al capital extranjero, inclusive, o sea, entregar a capitalistas estadounidenses y europeos grandes extensiones de bosques y de tierras para explotar, pues Lenin les dice, ¿no? En los debates internos les dice a los miembros del partido, sí vamos a entregar estas partes, pero nosotros nos vamos a reservar los tribunales, o sea, todos los casos o diferencias que haya con los concesionarios se van a discutir en tribunales soviéticos y los tribunales están firmemente en nuestras manos, entonces nosotros tenemos ese último recurso para cualquier polémica que tengamos con los extranjeros. Y digo, realmente las concesiones pues no se materializaron, pero pues sí fue un importante triunfo político, ¿no? En el exterior. Y no afectó, digamos, en realidad a la estructura del Estado soviético. Digo, ya estaba muy maltrecho, ¿no? Por la cuestión de la guerra civil y los sabotajes, pero en los hechos fundamentales se mantuvo el control, por lo menos durante mucho tiempo. Entonces, pues nada más esa parte, ¿no? Quería llamar la atención sobre este tipo de puntos de la NEP y del periodo. Sí, gracias. Bien, Gil, pues si quieren seguimos con las participaciones. Pues yo también quisiera ahí comentar, pues bueno, en primero, ¿no? La situación del comunismo y del socialismo, pues aclarar que pues nunca se ha llegado en ninguna parte del planeta al comunismo, ¿no? Muchas veces la ideología burguesa trata de decir que el comunismo ha fracasado cuando el comunismo pues todavía no se ha implementado en ninguna parte, ¿no? Del país. El comunismo ya implica la desaparición de las clases sociales y la desaparición de cualquier estado. Y en la URSS recordemos que todavía había un estado que controlaba la economía, entonces el comunismo todavía no se daba. El socialismo lo entendemos como una etapa preparatoria al comunismo, y el socialismo lo entendemos como que ya hay un Estado obrero al frente de la economía, con la visión de dirigirse al comunismo, ¿no? A la extinción paulatina del Estado y de las clases sociales. En esa etapa, pues tampoco se pudo llegar en la URSS, ¿no? Lo que se avanzó ahí fue en la conformación de un Estado obrero, digamos apenas transitorio, ¿no? Al Estado socialista. Hay que aclarar que cuando los bolcheviques toman el poder en 1917, pues era una Rusia casi semifeudal, no había mucha clase proletaria, clase obrera, casi todo era campesino, ¿no? Casi todo, más del 90% eran campesinos pobres y muy atrasados, ¿no? Era una época casi feudalista, ¿no? Había un zar al frente del país, ¿no? Entonces, era muy complicado saltar de una etapa de un capitalismo desarrollado a un socialismo cuando no había condiciones, ¿no? El comunismo no se puede dar por decreto, ¿no? Tomaron el poder y hoy decretamos el comunismo, eso no puede ocurrir porque tendría que haber el desarrollo de ciertas condiciones económicas para ir estableciendo. Y entonces no condiciones económicas en la Rusia en 1917. Entonces, primero tuvieron que ir creando ciertas condiciones y adaptarse a cada etapa distinta. Yo creo que aquí hay que aclarar las etapas por las que pasaron, ¿no? Que ya se explicó que primero fue la etapa del comunismo de guerra, después la etapa de la nueva política económica y al último se finaliza con la etapa de los planes quinquenales. Entonces hay que ver cómo fue evolucionando ahí. De entrada, en la etapa del comunismo de guerra, eso de comunismo es entre comillas, ¿no? Porque no era comunismo, pero lo que se hace es una confiscación pues de los granos o de las cosechas, ¿no? A los campesinos. Estaban en épocas de guerra y pues necesitaban comida. Entonces, pues se aplica el llamado comunismo de guerra,
que no era otra cosa que confiscarle a los campesinos sus productos y repartirlo entre la población hambrienta. Entonces eso era pues una necesidad en un primer momento porque pues no había otra forma, ¿no? Estabas en plena guerra y pues la gente tenía que comer de alguna manera. Se sale de la etapa del comunismo de guerra y se entra a otra etapa, ¿no? Ya no podías simplemente confiscar los productos, ¿no? Eso sería en la etapa de la guerra. Tampoco el Estado, digamos, el nuevo Estado socialista que se había formado tenía la capacidad pues para darle condiciones económicas dignas a los campesinos, ¿no? Era un Estado pobre, ¿no? Saliendo de la guerra y pues no iba a poder, cubrir todas las necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues deja que los campesinos sigan produciendo ellos mismos su producto y solamente les cobra un impuesto, ¿no? Un impuesto progresivo, ¿no? Para seguir fomentando la economía. Esa era la nueva política económica que se implementó con Lenin, una especie de abrir el mercado porque el Estado socialista pues no podía desarrollar la economía, era un Estado muy pobre todavía. Entonces abres el mercado para que pues capitales, ¿no? Capitalistas que lo único que les interesa es hacer dinero, ¿no? Sacar ganancia, pues pudieran intervenir en la URSS, ¿no? Ellos tenían su objetivo muy particular, ¿no? De generar dinero, ¿no? Y el Estado pues tenía el interés de que se desarrollara la economía. Y como dice Gil, pues incluso Lenin abrió el mercado para que vinieran extranjeros, ¿no? O capitalistas extranjeros a invertir a Rusia. Y eso pues no fue, pues fue algo también necesario en esa etapa. Ya la otra etapa, ¿no? Ya que nos viene con los planes quinquenales, que quizá ya es la nueva evolución, ¿no? eh, pues bueno, ya se desarrollan los llamados kulak, ¿no? Que eran campesinos que se hicieron ricos durante esa etapa, ¿no? Bastante acaudalados y obviamente era necesario que el Estado o el nuevo Estado obrero, el Estado socialista, creara condiciones para irlos extinguiendo poco a poco, ¿no? A la clase media. Ahora aquí yo quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Los socialistas abiertamente sí planteamos la extinción de la clase media, ¿no? Obviamente tú cuando creas condiciones económicas, ¿no? Para que la clase media ya no sea clase media, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona pone su puesto de comida, ¿no? De su pequeño negocio, ¿no? Digamos que esa es la clase media es bastante vasta, ¿no? Puede ser desde un pequeño comerciante, ¿no? Aquí entre los proletarios a un gran empresario, ¿no? Pero es decir, nosotros tenemos que dar las condiciones económicas para que esa clase media ya no tenga la necesidad de poner su puesto de comida, ¿no? Se pueda dedicar a otro tipo de cuestiones como arte, cultura, ciencia, ¿no? No solamente dedicarse a ser un comerciante. Entonces, eso implica la extinción paulatina de la clase media, ¿no? Porque tú vas cambiando las condiciones económicas para que esta clase media ya no desaparezca como clase, o sea, ya no tenga necesidad, ¿no? De estar en ese estatus. Pero ¿qué ocurre con los planes quinquenales, ¿no? Con Stanley y aquí es el otro periodo, ¿no? Se da una centralización económica del Estado, pero bastante fuerte, ¿no? Rigurosa, y ya no se pasa a la desaparición paulatina de la clase media, ¿no? Sino ya se pasa al exterminio físico de la clase media, ¿no? Se expropiaron de los, pues sí, de la pequeña burguesía o de la clase media campesina acomodados y pasaron a manos del Estado, ¿no? Y al que no le gustaba, pues también se pasaba a las cárceles, ¿no? Entonces, ese fue otro tipo de economía ya muy, lo que se llama la colectivización forzosa, ¿no? De las tierras, que corresponde a otro periodo en que ya el Estado soviético había concentrado un alto grado de burocracia y necesitaba seguir desarrollando la economía, pero ya no encontraba la manera de desarrollarla poco a poco, ¿no? Sino que le urgía ya hacerlo porque ya estaba en vísperas la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Entonces se viene una urgencia de la burocracia soviética a colectivizar a fuerzas, ¿no? La economía, y se da paso a lo que son las expropiaciones. Se elaboran planes quinquenales y el primero no se hace ni en 5 años, se hace en 4 años, ¿no? A la de a fuerza. Entonces sí es importante ver cómo se fue desarrollando la economía en esas distintas etapas y cómo se fue adaptando, ¿no? Y yo creo que varios de estos sirven para entender en la actualidad cómo se tendría que ir desarrollando la economía y adaptando. Bueno, ahí lo dejo mientras, para más participaciones, no sé quién quiera más participar. Regresamos con Anaí, si quieres. Pues regresamos. Ok, sí, justamente creo que la NEP es una coyuntura bien interesante porque tiene esta facultad, ¿no? Bueno, estaban en una época, ¿no? En donde sí son las situaciones históricas y parece que la NEP es un cierto retroceso a lo que se había hecho. Sin embargo, pues también hay que pensar si había alguna alternativa propiamente comunista, socialista, etcétera, ¿no? Y justamente es algo que sí toma en cuenta, por ejemplo, la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana ya en la Constitución del 17 establece este sistema de propiedad ejidal, que es un tipo de propiedad casi comunal. Y justamente aquí en México, donde se había, desde el porfiriato se habían tenido la extinción de todos los tipos de forma de propiedad comunal, que es la propiedad de la tierra. Entonces, la Constitución del 17 establece un avance en este tipo de pues, relaciones con los factores de producción, ¿no? Tierra, trabajo y capital. Cuando se instaura un comunismo de guerra y empiezan a expropiarse industrias y empiezan a expropiarse tierras para repartir también, tenemos un avance, pero con la NEP, con las concesiones que se hacen y con la gradual legalización de la propiedad privada o de la pequeña propiedad privada, tenemos un retroceso. Y entonces es el punto en donde muchas economías, y por ejemplo México en la actualidad, ¿no? Entran en la disyuntiva, ¿no? O profundizamos o retrocedemos. Entonces, si retrocedemos, pues, quién sabe qué pasa en nosotros, ¿no? Pero profundizar en esta época, o la alternativa en esta época de la NEP, me parece que era la expropiación de tierra por parte pues el del Estado obrero que se estaba conformando, ¿no? La expropiación iba a evitar el problema más importante, ¿no? Que era que se proliferara la semilla de los kulaks, la semilla de estos intereses económicos pequeños burgueses, ¿no? Eliminaría estos propietarios y además atacaría de lleno una relación muy importante que es la de la sociedad con la tierra. Entonces, me parece que creo que es el punto que tenemos o que podemos rescatar y que podemos discutir incluso incluso en nuestro contexto actual, ¿no? De Morena, ¿no? Morena, ¿cuánto ha avanzado? ¿Cuántas cosas le faltan por avanzar en el sentido que los socialistas queremos? Y permitiríamos un paso atrás, aun cuando las condiciones históricas lo exigieran tanto. Bueno, digamos, nosotros no tenemos un Estado obrero, no tenemos un Estado tan militarizado, una fuerza militar, ¿no? Como ya se estaba desplazando o ya se estaba teniendo en la Rusia socialista. O sea,
si la Rusia socialista ya estaba reprimiendo algunos levantamientos con el Ejército Rojo, ¿por qué no mejor dejar ahora sí que dejar de tener estos paliativos y atacar el problema de frente estructuralmente? Entonces, bueno, pues es como una idea y pues aquí dejo la idea. Bien, pues no sé si quieres retomar, Gil. Sí, sí, gracias. Bueno, a lo mejor llamar también la atención sobre otro punto, que es sociológicamente hablando, la cuestión de las clases medias, ¿no? Que ya ustedes mencionaron en algunos puntos. Es interesante porque muchas de las visiones sobre los procesos de construcción del socialismo, o sea, a partir incluso antes de la revolución, ¿no? O sea, a partir de 1905, incluso antes, por lo menos hasta la disolución de la Unión Soviética, muchos de la visión de estos procesos está visto desde un punto de vista de las clases medias. O sea, casi siempre son el objetivo de los análisis, sobre todo fuera de la Unión Soviética. O sea, tanto en Europa como en general en América y en muchos círculos académicos o intelectuales, predomina la visión de la clase media. Ya ni hablemos de la propaganda, ¿no? O sea, la propaganda cinematográfica, prensa, radio, internet, ¿no? O sea, la visión es casi siempre la visión de los kulaks. Esa visión es la que ha triunfado a nivel de la difusión de los procesos. Y antes de los kulaks como digamos la última clase media soviética, ¿no? Antes de la disolución. Y esta visión deja de lado, por ejemplo, o no tenemos mucha evidencia de cuál era la visión de los campesinos pobres. No hay que olvidar que ya incluso antes de la NEP, o sea, en la época de Lenin todavía, se lanzó la consigna de lanzar una guerra de clases de los campesinos pobres contra los kulaks o contra los propietarios. Y se habla de que fue una época muy sangrienta, pero no, yo personalmente no tengo muchos datos sobre ese proceso, aunque se menciona en obras de Lenin. Y es curioso porque, o sea, el campesino pobre es un actor social también. O sea, de hecho esa guerra de clases tuvo que ser frenada porque ya estaba incluso desbordando al mismo Estado soviético. Pero está fuera, ¿no? Está fuera de la perspectiva. O sea, como se habla del campesinado ruso de esa época, como si todo hubiera sido clase media, cuando en realidad no, o sea, era una pequeña proporción. O sea, la mayor parte eran campesinos pobres, o sea, sin tierras. Incluso no hay que olvidar, por ejemplo, el hecho de que la reforma agraria en Rusia fue en 1861, pero no liberó a los campesinos dándoles tierras, sino que les hizo rescatarla, o sea, pagar por ella, y eso solamente una parte lo logró, o sea, la mayor parte simplemente se quedaron sin feudo y sin tierra, entonces se quedaron como una masa pobre que nutrió las ciudades de un proletariado, o sea, en realidad fue la creación del proletariado de los rusos, que haría después la revolución y de un gran campesinado pobre desarraigado, que eran masas miserables que pues morían por millones, ¿no? Las hambrunas, que no fue solamente la hambruna del periodo de la colectivización forzosa, en la que incluso pues, eran episódicas, ¿no? En la Rusia zarista. Entonces, eso es algo singular, ¿no? O sea, que digamos, el relato histórico del campesinado ruso es el relato del kulak, y pues lo pintan como un oasis, ¿no? O sea, donde cada campesino tenía su tierra y podía labrarla y vivir bien con su propio pan y su propio lino, y con sus propios productos, cuando, bueno, en realidad esa tierra la había entregado el Estado soviético, primer hecho, ¿no? O sea, en realidad fueron los decretos
de los primeros años del gobierno soviético los que entregaron la tierra, porque la tierra hasta la revolución seguía monopolizada y seguía en manos de los mismos zaristas realmente. Entonces, realmente la clase media en gran medida surge con la misma revolución. Entonces, y después la revolución pues avanza hacia un proceso de colectivización que efectivamente se dio de manera brusca y forzosa, porque este elemento pequeño burgués pues estaba desbordando, ¿no?, al Estado soviético en el campo, estaba desplazando las organizaciones, invadiendo las organizaciones soviéticas. A ese respecto, yo creo que es interesante el poema pedagógico, ¿no?, de Makarenko, que digo, tiene el punto central o la trama central es el internado, ¿no?, de niños y jóvenes huérfanos, ¿no?, que se educan bajo una institución soviética, pero a la par de este relato narra cómo las mismas organizaciones soviéticas del campo pues ya estaban invadidas, ¿no?, por elementos burgueses. Y entonces, por ejemplo, los alumnos de Makarenko pues luchan contra esto, ¿no? O sea, son parte de como una de las subtramas de la novela, pues es como estos mismos elementos ya burgueses y pequeño burgueses pues eran ya los soviéticos, ¿no? Eran los órganos soviéticos. Y ahí precisamente los ponen, los héroes son los chequistas, ¿no? O sea, son las organizaciones de Checa, porque precisamente la Checa eran socialistas, realmente eran verdaderos militantes socialistas, que digamos eran el punto de apoyo para los socialistas que querían hacer acción en el campo, porque no eran los soviets estaban copados por lo menos en el campo, ¿no? Quizá en los centros industriales no había permeado tanto este proceso. Entonces, un poco a lo mejor podemos verlo en otros procesos revolucionarios como el cubano, ¿no? Solo que en el cubano los elementos de clase media contrarrevolucionarios pues migraron. Así como millares y quizás cientos de miles de rusos blancos huyeron de la guerra y se llenaron América del Norte y Europa, pues también en Cuba, ¿no? El caso cubano pues cientos de miles, quizá más de 1 millón o no sé cuántos, pues, migraron a Estados Unidos, ¿no? Están refugiados en Miami. Pero la propaganda mundial, pues para la Revolución Cubana, pues es la de estos refugiados. Finalmente esa es su versión, es la versión de la Revolución Cubana que existe en el mundo, es la de los gusanos, ¿no? Los llamados gusanos de Miami. Entonces, igual que esto, la propaganda sobre la Revolución Soviética, pues es la de los rusos blancos emigrados y después la de los kulaks, o sea, los kulaks y la migración forzosa, que es la de la colectivización forzosa, ¿no? Que fue un proceso pues que deparó muchas cosas, ¿no? Por un lado, consolidó la democracia de Stalin, precisamente, o sea, mandó, digamos, pues al exterminio al ostracismo la llamada vieja guardia bolchevique. Y por otro lado también pues destruyó a la clase media, ¿no? La clase media contrarrevolucionaria. Entonces, por un lado, petrificó gran parte de la burocracia, no toda, porque vino la reacción de Khrushchev, pero petrificó una parte de la burocracia que se había ido formando. Y por otro lado, arrojó una organización económica nueva, que va a ser la organización económica que le da a Rusia y la Unión Soviética la capacidad de pues, triunfar en la guerra mundial y pues llegar a llevar a un nivel tecnológico y económico pues, no alcanzado, ¿no? En tan poco tiempo en ningún lado del mundo hasta la fecha. Entonces tuvo como que un efecto y otro, ¿no? Es algo peculiar, a lo mejor pues muy necesario de estudiar bajo la dialéctica, ¿no? Como este proceso doble arrojó un resultado de esta manera. Entonces, pues solamente llamar también estos puntos. ¿Sí? Gracias. Pues bien, Gil, entonces, pues, si quieren, yo también ahí quisiera participar, también con lo que comentaba Anaí, de un poco, también como hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué ocurriría ahorita con un gobierno actual, ¿no? Por ejemplo, el de Morena, ¿qué pasos tendría que seguir, ¿no? Bueno, aquí ya comentábamos que en Rusia era un país bastante atrasado y no tenía las condiciones, por eso se dieron ese tipo de medidas, pero en un país como México, por ejemplo,
hay demasiadas condiciones como para que este proceso no sea así tan doloroso como lo pasaron en la URSS, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ahí eran vastos, ¿no? Campesinos pobres, el proletariado era un proletariado muy naciente, muy analfabeto, muy culto, eran casi bárbaros, ¿no? Una parte muy así, pero pues por ejemplo en un país como México en la actualidad esto está muy, pues hay condiciones económicas para que esto no sea tan violento, ¿no? Este tipo de cambio no sea tan violento. Y por ejemplo, aquí nuevamente regreso, ¿no? A lo de la clase media, o lo entendemos más bien como el concepto de pequeña burguesía, ¿no? Que es como una clase social. Entendemos que está la burguesía, ¿no? Está el proletariado y está una clase que es la pequeña burguesía, que puede ser muy amplia, ¿no? Puede ser desde, ya se comentó, ¿no? Desde un empresario muy grande, ¿no? Acaudalado, casi aspirando a burgués, ¿no? O puede ser también pequeña burguesía muy empobrecida, ¿no? Pegándole casi a clase trabajadora. Entonces, sí es importante aclarar que dentro de la pequeña burguesía entendemos como ese tipo de clase social que solamente busca su interés particular, ¿no? No un interés colectivo como el proletariado, por las condiciones del capitalismo, pues tiene que hacerlo de manera colectiva, ¿no? Organizada, trabajar con otros trabajadores, ¿no? La pequeña burguesía busca su aspiración personal. Entonces, dentro de un Estado socialista, pues obviamente se busca desaparecer las condiciones económicas que dan pie a la aparición de la pequeña burguesía, ¿no? Y en un país como México yo creo que habría muchas condiciones para hacer una desaparición paulatina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente dos cosas. Por ejemplo, un paso que podría dar Morena en la actualidad sin ningún tipo de problema sería la nacionalización por ejemplo, de un sector de la banca, ¿no? Ese sería sin problema. Durante mucho tiempo los comunistas manejábamos expropiación sin indemnización, ¿no? Nada más expropiabas a la compañía, ¿no? O a la empresa y no le dabas nada, ¿no? Pero inclusive hoy se podría dar el lujo, ¿no? De nacionalizar y darles una indemnización. Incluso por ahí está Banamex, ¿no? Que está en venta, ¿no? Y ya ni los propios burgueses, quieren invertir, ¿no? Morena podría ahí comprar, por ejemplo, Banamex y con toda la estructura que tiene Banamex de los bancos, se podría dar un paso muy adelante en la infraestructura del Banco de Bienestar, ¿no? O inclusive dejándole el mismo nombre de Banamex, porque dice Banco Nacional de México. Pero incluso eso podría ser algo que en la Rusia no lo tenían, ¿no? No tenían esa estructura. O sea, tú expropiabas a la banca, pero todos los banqueros se movían en Europa, ¿no? O sea, ahí en la Rusia pues no tenías nada. Entonces, esos son pequeños pasos que a lo mejor se podrían dar en México sin llegar, ¿no? A extremos de expropiaciones, violentas, indemnización, ¿no? Incluso el propio Estado tendría los recursos suficientes como para hacerlo, ¿no? De manera paulatina y ni siquiera expropiar a toda la banca, al menos un sector y con ese sector desarrollas económicamente a lugares pues donde el capitalismo no está desarrollando, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Que se me viene a la mente y que tiene que ver con precisamente ir desapareciendo paulatinamente a la pequeña burguesía. Es imposible, ¿no? Desaparecerla de golpe, ¿no? No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y ya se explicó, ¿no? Tú tienes que ir desapareciendo las condiciones, bueno, más bien tienes que ir creando las condiciones económicas, ¿no? Para que ya la pequeña burguesía, al menos la que está más al lado de la clase trabajadora, pues haga otro tipo de actividades, ¿no? Se me viene, por ejemplo, a la mente, ¿no? La cuestión de los vendedores ambulantes, ¿no? Los que están en el metro, ¿no? O sea, si tú quisieras desaparecerlos de la noche a la mañana, pues obviamente te vas a enfrentar a protestas sociales, ¿no? Porque les estás quitando el trabajo, ¿no? Muchos de los vendedores, no solamente que están dentro del metro o a las afueras, pues viven de ellos, ¿no? Se puede considerar como una
especie entre pequeña burguesía o clase trabajadora, ¿no? Pero no lo puedes hacer de la noche a la mañana, tienes que crear condiciones económicas para que ese sector ya no se dedique de ellos porque ya no tengan la necesidad de hacerlo, ¿no? Puedan dedicarse económicamente a otras áreas, ¿no? Pueden ser a la ciencia, cultura, arte, ¿no? Pero primero tienes que ir creando las condiciones económicas. Creo que en un país desarrollado como México, ¿no? Se podría llevar procesos de industrialización a otros estados. Todo está concentrado en la Ciudad de México, ¿no? Y con un pequeño plan económico tú puedes llevar desarrollo económico a otros estados y utilizar profesionistas, ¿no? De muchas áreas y empezar a hacer condiciones económicas para que precisamente estos sectores pequeño burgueses se vayan adentrando a otra nueva otra política económica, ¿no? Y ir desapareciendo sus necesidades pequeño burguesas. Entonces yo creo que en esas condiciones en México, a nivel tan desarrollado, yo creo que estamos muy avanzados y sería incluso mucho más fácil el salto hacia un estado socialista, ¿no? Para todos aquellos que dicen que no hay condiciones, ¿no? Pues las condiciones ahí están, ¿no? Lo que no hay es una ideología que quiera llevarla a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí yo dejo también mi participación y no sé si ya vamos cerrando o cómo ven. Sí, de acuerdo. Creo que ya. ¿Sí? Entonces vamos cerrando con Anaí, ¿ya cerraríamos o todavía? Pues ya no sé qué decir porque en realidad después de esta charla, como que dejamos todavía muchos problemas abiertos, ¿no? O sea, el tema del desarrollo, el tema de qué tanto puede estar desarrollado una nación o un territorio para poder acceder al socialismo. Entonces, yo creo que en otras lecturas lo vamos retomando, ¿no? Porque creo que siempre es bueno tanto volver a lo teórico, como reflexionar lo histórico, ¿no? Y creo que reflexionar lo histórico siempre te deja, pero con unas inquietudes más tremendas de lo que les pasaste. Entonces, porque esta condición de que, y si hubiera, pues es algo que pues, no existe, ¿no? O sea, y no hay como un campo de pruebas de la historia, ¿no? Para reproducir algún experimento social, ¿no? Y creo que, pero conocer la historia y conocer los problemas que atrajo la NEP, y las distintas visiones que se tienen, creo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en el presente. Y por eso creo que es un tema que se debe de conocer y pues es crucial tener una postura respecto a este tema, ¿no? Y pues es todo por mi parte. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon. Pues bien, no sé si hay algo más, si no, pues ya cerramos. Sí, ya cerramos. Ok, pues entonces ya cerramos la transmisión del día de hoy. Nos vemos el siguiente martes. Recuerden, hacemos de invitación todos los martes a las 8 aquí vía Facebook. Hacemos la transmisión en vivo. Hay un canal de respaldo en YouTube donde subimos el video el día de mañana, los miércoles, también para que puedan sumarse. Y pues les hacemos la invitación, ¿no? El próximo martes estaremos tocando un tema pues referente a Morena. Entonces, pues, la invitación para todos. Entonces, pues ya con esto nos despedimos. Sale pues, compañeros, buenas noches a todos. Buenas noches.